Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar inicio a esta sesión en línea de la competencia de bilingüismo. Entonces nos encontramos con el programa Gestión Integral del Transporte, la competencia de bilingüismo, con las fichas 318-6162 y 318-6163. Estamos en la ejecución de la guía de aprendizaje número 2, la cual va del 9 de junio de 2025 al 10 de agosto de 2025. Mi nombre es Daniela Lemos, soy la instructora que los está acompañando durante la ejecución de esta guía de aprendizaje. Recuerden que mi correo es de lemus@sena.edu.co y que también me pueden contactar mediante el chat de Desayunas si les surge alguna duda durante el desarrollo de las evidencias. La competencia que estamos trabajando es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En guía número 2 vamos a trabajar este resultado de aprendizaje, que es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos. Para probar este resultado de aprendizaje tenemos 6 evidencias y estas 6 evidencias están divididas en 2 actividades. La actividad número 1 ya la culminamos según cronograma. Esta fue un cuestionario, un video entrevista virtual y una crónica. Y esta semana estamos empezando la actividad número 2, que consta de un cuestionario, una presentación y un documento escrito. El cuestionario tiene como cronograma del 14 de julio al 20 de julio y de esa evidencia es de la que vamos a hablar en esta sesión en línea. Las evidencias de cuestionarios son un poco extensas porque ellas manejan todo el conocimiento que deben practicar para poder realizar las demás evidencias. Entonces, digamos que esta es una introducción muy completa sobre las otras 2 evidencias de la actividad número 2. Entonces, el objetivo de este quiz es comparar y describir cosas. The objective of the quiz is to compare and describe things. Okay, so we're going to start with an activity of participation. We're going to answer this question. What do you prefer and why? So the question is, you can participate in the chat or using the microphone. What do you prefer, a house or an apartment? I prefer a house. House. Good, Jaber. So, any other answer? House or apartment? ¿Hay alguien que prefiera un apartamento, tal vez, a la casa? No. No? So you house also. Okay. So let's imagine that I prefer an apartment and you prefer houses. Yes? So, Jaber, give me a reason why you prefer houses. ¿Por qué prefieres una casa? Es más cómoda, uno puede hacerle cualquier tipo de arreglos y sin restricción de alguna situación. Sí, es cierto, en los conjuntos es un poco complicado eso. Bien, bien, bien. Okay, so I'm gonna stay with this characteristic. Me voy a quedar con esta característica que dijiste, que es comfortable. ¿Listo?
is comfortable. Listo. Por ahí alguien más dijo que prefería casa. No alcancé a ver el nombre, pero ¿por qué? ¿Me podrías dar otra característica que tienen las casas? What is another characteristic for houses? En mayor ampliación puede tener 3 pisos, también un apartamento, ya, quedó con los 42 metros. Ok, good, good, good. So we can say big, ¿cierto? Es grande. Cómodo y grande. Ok. So today we Teacher, are... una pregunta. Yes, Pau. Lo olvidé, pero mandé en el chat ¿ok? Un mensaje de I prefer house. Ya lo vi. I prefer house is no more. Is more Is bigger bigger. Is than bigger. apartment. Bien, bien, bien. Sí, Pau. De hecho, eso era lo que iba a decir. Perfecta introducción. Entonces, Pau nos dice, perdóname que no vi el mensaje. A house is bigger than an apartment. Excellent. That is the topic that we are gonna see or we are gonna practice today. Este es el tema que vamos a practicar hoy. Perdón. Uy, quítese. Comparatives. So we are gonna compare, we can compare objects, places, people, and the idea is to compare with some characteristics. La idea es que siempre comparemos con alguna característica. Digamos, en términos más técnicos se les llaman adjetivos, pero vamos a llamarlos características para que tengamos un concepto más cerca a nosotros. So we're going to compare objects, people, and places with the characteristics. In Paula's example, we have the characteristic big. So the normal characteristic is big, yes? And the comparison is bigger. ¿Qué cambió ahí cuando lo pasó Paula a comparativo? La R, nada La más, son muy ER. grandes. Exacto, good. Entonces, en este caso, la ER es como si uno estuviera diciendo en... Ay, está al igual, siempre se me pierde. Ay, ya. El ER es como si uno estuviera diciendo en español más. Una casa es más grande que un apartamento. Bien, listo. And now let's use the characteristic comfortable. ¿Cómo usarían la característica comfortable para comparar lo mismo? Una casa versus un apartamento. La sala es más amplia que un apartamento o una casa. La sala es más cómoda, ¿sí? Para... Sí. Listo, O sea, listo. puede ser más espacio, tiene más espacio y puede ubicar tipo de cosas. Bueno, entonces usemos esa característica que tú dices espacioso. Ya voy, Pau. Entonces, spacious. Entonces, hagamos el ejercicio, Jaber. Vamos a seguir el ejemplo. Entonces, ¿qué es más? ¿Qué es más que lo otro? ¿La casa o el apartamento? Con eso empezarías. Entonces, a house or an apartment. ¿Cómo quieres que inicie la oración? ¿La casa o el apartamento es The más house, espacio? teacher. Ah, listo. The house. Entonces, The a house es house espacio.
is, no se te olvide is. Ahora tienes que poner ese spacious, pero en comparativo. ¿Cómo lo vuelves comparativo? Usando el more Bien, comfortable. Ajá, bien, bien, bien. More comfortable o more spacious. Usemos el spacious de Haber. ¿Y cómo termino la oración? Usando el than. Than, ajá. Y el otro objeto. An apartment. An apartment. Thank you, Paul. Ajá, perfect. Entonces, a house is more spacious than an apartment. Listo. Good. So, when we create comparative sentences, there are two rules. Cuando creamos oraciones comparativas, hay dos reglas. Cuando la característica que tú estás comparando es corta, como este big, se le va a agregar ER para volverla comparativa. Entonces, me pasa de big, de grande, perdón, a más grande, que es el que necesito para comparar. Pero si mi característica ya es larga, tiene 3 sílabas o más, por ejemplo, spacious, 3 sílabas, o comfortable, 3 sílabas, ya no le puedo poner ER porque me queda muy larga y la pronunciación se vuelve difícil. Le voy a agregar mejor un more y dejo la característica igual. More spacious, more comfortable. So that is the topic for today. We're going to learn how to compare. Vamos a aprender cómo comparar. Entonces, we have an example here of two ways of comparing. Quítate. Tenemos un ejemplo acá de dos maneras de comparar, ¿vale? Porque no solo existe una manera, existen dos maneras de comparar. So, in the first example, we have Sarah is taller than Sophie. And in the second example, we have Paula is the tallest. So, according to the images, what do you think is the difference between these comparisons? De acuerdo a las imágenes que ven acá, ¿cuál creen que sería la diferencia entre el moradito y el verde? La ER y la EST. Bien, esa es una de las diferencias. En la moradita tenemos ER y en la verde tenemos EST, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se tuvo que cambiar, ER a EST, porque no es porque quiera, sino es basado en algún contexto. ¿Logran identificar por qué el contexto cambia así? Porque le estaba realizando una comparación más amplia con más personas. Exacto, Camilo. That's it. Perfect. Ajá. So we have two types of adjectives. Comparative. Los primeros se llaman comparative o comparativos en español. En comparative adjectives, only compare to. ¿Vale? Recuerden que pueden ser personas, animales, objetos, lugares, pero en este caso comparativo solo dos. And the other type of adjectives are superlatives. El otro tipo de adjetivos se llama superlatives o en español superlativos. Y estos superlativos ya no comparan solo dos, comparan varios, 3 o más. Siempre va a ser 3 o más. Y es como un grupo ya de personas o de objetos o de lugares que van a comparar. Por eso cambia de ER a EST. So we're gonna learn how to compare with comparatives and with superlatives.
So we're gonna start with comparatives. Vamos a empezar con los comparativos. So remember that these are used to compare only two things, people, or place. Recordemos entonces que los comparativos solo son para dos cosas, personas o lugares, solo dos, ¿vale? So in order to compare, we're gonna classify the characteristics in three groups. Para comparar, vamos a dividir las características, porque recuerden que comparamos con características, y esas características las vamos a dividir en tres grupos, ¿vale? So the first group is when the characteristic or the adjective only has one syllable. So when they only have one syllable, we include ER at the end, and that creates the comparatives. Cuando su característica o su adjetivo tiene solo una sílaba, por ejemplo, tall, short, big, hot. Las sílabas en inglés se cuentan no por la escritura, sino por el sonido. Es cuando yo digo tall, solo sale un sonido de mi boca. Pero si yo digo beautiful, salen tres sonidos, ¿vale? Entonces, si sale solo un sonido, le agregan ER y ya queda esa característica comparativa. Small, smaller, tall, taller, short, shorter, big, bigger, and hot, hotter. Ay, otra vez se me olvidó mirar el chat. Hay dos. Sí, tú puedes dar ingreso a las personas que están esperando. Sin embargo, yo siempre, bueno, la pasada se me olvidó, pero sé que en esta reunión yo puse configuración de que nadie tuviera que pedir permiso. Entonces, tienen que revisar bien el link y las configuraciones, porque estoy segura que dejé a que todo el mundo pudiera entrar sin permiso. Listo, entonces si tiene solo una sílaba, vamos a agregar ER y ya. Another condition of ER is when your adjective has two syllables and finishes in consonant and Y. Otra regla para ponerle ER es que tu adjetivo, tu característica tenga dos sílabas y termine en consonante y Y. Por ejemplo, pretty. Mira, pretty tiene dos sílabas y termina en una consonante que es la T y en una Y. En ese caso también vas a usar ER. Ah, listo, Ilse. Vas a usar ER también, solo que vas a cambiar la Y por una I latina y te queda así, prettier. Esas son las reglas de ER. Entonces, adjetivos de una sílaba y adjetivos que tienen dos sílabas y terminan en consonante Y. The second group is when your adjective or your characteristic has two or more syllables. Ahora, cuando tu característica tenga dos o más sílabas, pero si tiene dos, no puede terminar en Y, porque es del grupo anterior, ¿listo? Que tenga dos o más sílabas y que si tiene dos sílabas, no termine en Y. For those cases, we are gonna use more. Para esos casos ya no vamos a usar ER, vamos a usar more. ¿Listo? So, expensive. Tiene tres sílabas. Expensive. Quedaría en comparativo more expensive. Dangerous. More dangerous. Beautiful. More beautiful. Honest. More honest. And the third group are the adjectives that don't follow the rules. El tercer grupo son los adjetivos que no siguen las reglas. Por eso, cuando no siguen las reglas, yo los llamo rebeldes. Si no siguen las reglas, son rebeldes. Y los rebeldes no tienen, como no siguen la regla, no se les puede poner ni ER ni more. Ellos solos crean su propio comparativo porque les gusta ser diferentes. Entonces, good es un rebelde, es una excepción. Uno no puede decir gooder, que sería si encajaran la regla, ¿cierto? Porque solo tiene una sílaba good. Sería gooder, pero él no encaja en la regla. Entonces nos toca cambiarlo a better.
bad words. Y far tiene dos, farther o further. Estos tres son solo tres por ahora. Hay que aprendérselos de memoria porque no se les puede poner ni ER ni more, ¿vale? Now. ¿Son los únicos 3 oraciones o 3 frases, 3 palabras o más? No, hay más, pero en este momento no hay necesidad como de aprenderlas todas porque son muchas. Estos son los más comunes, los que más vas a encontrar para crear oraciones comparativas, pero sí hay otros poquitos más. Listo. Now we're gonna see how to create the complete sentences. Ya vimos cómo pasar la característica comparativa, pero ahora tenemos que crear la oración completa, ¿cierto? Porque no nos sirve solo decir bigger o more beautiful o more expensive, ¿cierto? Entonces aquí hay unos ejemplos. A house is better than an apartment. A house is better than an apartment. Este adjetivo que tenemos acá, este better, era del grupo 1 de ER, del grupo 2 more o del grupo 3 rebelde. ¿Del grupo 3? Del grupo 3, sí, ese es rebelde. Grupo 2. ¿Y te acuerdas? Dime. ¿Rebelde? Sí, les llamé rebeldes o excepciones. ¿Y te acuerdas cuál es el adjetivo normal? Bad. Good. Good, good, sí. Bad es el opuesto. Good es bueno y bad es malo. Bien, entonces en este ejemplo tenemos un adjetivo que es rebelde. El adjetivo normal es good y el adjetivo comparativo es better. Entonces no se le pone ni ere ni more, ¿vale? So for the structure of the sentence, we have the first object or the first person. Then we have the verb to be, ¿sí? Entonces siempre hay que usar el verbo to be cuando tú vayas a comparar algo. Entonces recuerda que puedes usar el is, el are o el am. El am lo usas solo si hablas de yo. Yo soy más alta que mi mamá. I am. I am taller than my mother. Is lo vas a usar cuando hablas de una cosa o de un lugar, ¿sí? De solo uno. O de una persona también que no seas tú. Y are lo vas a usar si hablas de dos o más. ¿Vale? Entonces va así. Primero el objeto, luego is, are o am, dependiendo de lo que estés hablando. Then the comparative, luego vas a poner el comparativo, que es ya enfocado en alguno de los tres grupos. Ya está hecho, ¿cierto? No se puede el normal, toca cambiarlo primero. Perdón. Then we're gonna use than. Luego tenemos que usar la palabra than. Este than es el equivalente en español al que. Si yo traduzco toda esta oración al español, me queda una casa es mejor que un apartamento. Ese que de comparar es ese than. Y siempre tiene que estar cuando comparas dos cosas. ¿Sí? Siempre tiene que estar ese than, que es el equivalente a que. Y por último, el segundo objeto, el que es menos que el otro, ¿cierto? Porque uno empieza la oración con el que es más y la termina con el que es menos que el otro. A house is better than an apartment, ¿vale? Esa sería la estructura. Es importante que conozcan bien las partecitas de la oración porque en la primera evidencia, que es de conocimiento, el cuestionario, hay actividades donde ustedes van a organizar la oración y les tiene que quedar pues de una forma lógica dependiendo del tema. So let's see more examples. Vamos a ver más ejemplos con esta estructura. Motorbikes are more dangerous than cars. Tenemos more dangerous. ¿Cuál es el adjetivo normal y por qué cambió
a more dangerous? Porque es más peligroso manejar motocicleta que un vehículo, pues un carro. Sí, porque ya está comparando, hay que ponerlo a más, bien. Pero ¿por qué le puse more y por qué no le puse ER? Porque hay más vehículos que motos. No, solo miremos no la oración completa, sino solo el dangerous. ¿Recuerdan que hay 3 grupos? Uno que la característica se le pone Porque ER. le quedaba muy larga la frase, instructor. Sí, algo así, sí. ¿Recuerdan que hay 3 grupos? Uno a que se le pone ER, uno a que se le pone more y otro al que es rebelde. Este dangerous, ¿a qué grupo pertenece? ¿A ER, a more o a Al rebelde? 2. Al 2. Al 2. ¿Y por qué? O sea, ¿qué característica tiene para que pertenezca al 2? Usted decía que la frase dangerous se quedaba muy larga y perdía el sentido de la frase o de Sí, la sí, sí. pronunciación. Exacto, José, sí. Es que no es una frase, sino una palabra. Por eso no te entendí antes, Que pero tiene más sí, ajá. consonantes. Exacto, bien, José, bien, Jaber. Exacto, eso es. Dangerous es muy larga, entonces no se le puede poner ER, toca more, porque tiene 2 o más sílabas. Perdóname, José, pero sí estabas en lo correcto. Listo, entonces motorbikes are more dangerous than cars. Y otra pregunta diferente ya, pero sobre la misma oración. ¿Por qué usé el are? ¿Recuerdan que hay 3? Se puede usar is, se puede usar are o se puede usar am. ¿Por qué se usa are en esta oración? Porque la profe es rebelde. No, claro que no. Porque los Porque rebeldes son hace, como... ¿Hay un objeto? ¿O Dime, porque es un objeto? ¿uno solo? Porque si es varios uno solo, objetos. sí, si es uno solo, yo uso is, o bueno, todos usamos is. Pero es solo un objeto. Bueno, aquí en la imagen solo se ve una motocicleta, es verdad. Pero en la oración dice motorbikes. ¿Sí? Hace inferencia a varios. A varias, exacto. Entonces, cuando son varios, 2 o más, tenemos que usar are, ¿vale? Por eso es are y no is. Motorbikes are more dangerous than cars. Listo. Y bueno, el último ejemplo es watching a movie is more boring than reading a book. Entonces, uso more boring porque el boring es largo, no se le puede poner er, toca ponerle more. Y uso is porque estoy hablando de una película, ¿sí? Ver una película, no más. Listo. We're gonna do an activity to practice this topic. In this activity, the idea is to create sentences with the objects. La idea es que ustedes creen oraciones completas con los objetos o personas que vean en las imágenes, ¿vale? Por ejemplo, está far y tenemos un leoncito y un tigre, ¿cierto? How do you say león? ¿Cómo decimos león? Lion. León. Connie. Lion, sí, lion. Lion. Y tenemos un tigre. ¿Cómo se dice tigre? Tiger. Tiger. Tiger, perfecto. Tiger Ron.
Tiger, listo. Y la actividad nos dice que tenemos que comparar los dos animales con far. ¿Recuerdan qué característica es far? ¿O pueden inducir de la imagen qué característica es far? ¿Rápido? No, Pi. Ese es fast. Es lejos. Lejos. Lejos, lejos. Y Y la es que del dices tú, grupo Pau, 3. y es del grupo 3. Bien, alguien tomó pantallazos. Pau, la que tú dices es fast. Es parecida, mira. Parecida pero diferente. Ah, Rápido. Listo, es lejos y es del grupo 3. Muy bien. O sea que cuando pasamos esta característica que está normal a comparativo, ¿cómo nos queda? Quedaría farther. Farther. Bien. Farther. Se puede con una A o con una U. No hay problema. Listo, farther. Vale, entonces ya tenemos que hay un león, hay un tigre y hay el comparativo que es farther. ¿Cómo quedaría la oración completa? Pueden hablar o escribir por el chat como prefieran. sería the tiger. Tiger The tiger. is farther. Is farther than lion. Excelente, Paula. Bien. The tiger is farther than the lion. Good. Listo. Este era el ejemplo, ¿no? Vamos con una real. Can you choose a number, please? 5. 5. Let's see. Listo. Slow. Slow es lento. Les voy a dar un vocabulario y ustedes hacen solo la oración. ¿Listo? What is this animal? Rabbit. 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 Bien. The other animal is? Y turtle. 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 Sí. Tortuga. Turtle. Listo. Y este Tortuga en ninja. español. Este en español es el opuesto que dijo ahorita Paula. Fast, rápido, slow. Lento. The turtle is slow and the rabbit. Te faltó un pedacito porque dijiste la tortuga es lenta que el conejo. Te faltó el comparativo. ¿Cómo vuelves ese slow comparativo? Can. Dime. Slower. Slower, sí. Slower, Pau, porque es cortico. Entonces, como es cortico, sí se le puede poner ER. More es cuando es largo, 2 o más sílabas. Entonces, otra vez, ¿cómo quedaría completa? The turtle is slower than rabbit. Eso, good, good, good. That's it, perfect. The turtle is slower than the rabbit. Esto también se puede decir tortoise, pero nosotros escogimos turtle. Bien, bien, bien. Y vamos con el último número. Can you choose a number? 6. 6, 6, 6, 6, 6. Listos. Big. Aquí como los dos son botes, ¿cierto? Para diferenciarlos pueden hacer la oración usando los colores. So, what color is this boat? No se ve, pero es Red. red.
Entonces podemos, el color va de primeras, ¿listo? Red boat. ¿Y el otro? What color is that? Green. 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 Listo, green. Ay, hoy me está quedando la letra rara, pero bueno. Green. So, versus. What is the comparative? Big, grande, bigger. Bigger, sí, bigger. Ahora la oración completa. The red boat bigger than boat, green boat. Bien, te faltó una cosita chiquitica, chiquitica. Yo te la pongo acá y tú me dices que te falta, ¿listo? Is, sí, te faltó el is, bien, perfect. The red boat is bigger than the green boat. Bien, perfect. So you are doing perfectly. Now we're gonna focus on the superlatives. Ahora vamos a verlo algo parecido, ¿listo? ¿Recuerdan que vimos este ejemplo de que uno era comparativo porque comparaba dos y otro era superlativo porque comparaba tres o más? Vamos a ver ahora los que comparan tres o más. Son muy parecidos, son demasiado parecidos. Just now we have the same three groups, but now instead of using ER, we are going to use EST. And instead of using more, we are going to use the most. Entonces, los grupos son iguales, ¿vale? Los corticos, los largos y los rebeldes. Lo único que cambia es que, como vas a comparar ahora tres o más cosas, ya no pones ER, sino EST. Y ya no pones more, sino the most. Y los rebeldes vuelven a cambiar, son diferentes para el superlativo. Entonces, big, el que usamos ahorita, en comparativo era bigger, ¿cierto? Cuando comparabas dos cosas, un bote es más grande que el otro. Ahora cuando comparas tres o más cosas ya no va a ser bigger, sino biggest. Ay, esto está muy lento. Ahora va a ser biggest cuando comparas tres o más cosas. And another characteristic of comparing three or more is that you have to use the, not than. Entonces, la primera diferencia es que ya no usas ER, sino EST, y ya no usas more, sino most. And the second difference is that in comparatives, we used the word than. ¿Se acuerdan que en comparativos usábamos la palabra than? Que dice que la casa es más grande que el apartamento. En superlativos ya no vamos a usar than, pero vamos a usar de. Porque cuando uno usa superlativos es como decir en español, Rusia es el país más grande. El país más grande. O, no sé, Colombia es la más rica en café. Entonces ese la más es lo que crea el superlativo y se va a usar de. Ya no vamos a usar than. ¿Listo? So we have these examples. Toyota is the worst car in Colombia. Entonces, la estructura también cambia un poquito porque ya no hay dos objetos, sino como un grupo. Por lo general hay un grupo. Toyota es el peor carro en Colombia. Solo un ejemplo, ¿vale? No estoy sugiriendo nada, solo un ejemplo. Toyota is the worst car in Colombia. ¿Listo? ¿Ven que cambia un poquito? Vamos a enfocarnos en la característica worst. Worst, ¿de qué grupo era? Del 1, que se le ponía EST, del 2, que se le ponía most, o del 3,
que es rebelde. ¿De qué grupo es ese worst? Del dos. primero. Del 1. Les voy a dar ¿Del una 3? pista. Sí. Este adjetivo normal, Todos. el normal, o sea, sin ponerlo en superlativo ni nada, es bad. ¿Sí? Si tú lo quieres comparar, o sea, solo comparas dos cosas, pasa a worse, cambia totalmente, no sigue la regla. Y si quieres comparar 3 o más, pasa a worst. Entonces, este es del grupo de los rebeldes. Colombia, digo, Toyota es el peor carro de Colombia. Let's see another example. Cartagena is the hottest city in Colombia. Este hot, ¿en qué grupo está? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el En el 1. ¿Era el 3? En el 1. En el 1. Sí. Pero me va a tocar no usar este tablero que está muy lento. En un segundo, lo cierro. No. Ya continuamos. Denme 2 minutos. Espero que no se demore más. ¿Ya? Perdón, esto se puso muy lento. Pero creo que ya. Listo, ahora sí. Entonces me decían que en qué grupo estaba. ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 3. No, en el 1. Vamos a anotar En aquí el los grupo terceros. 1. Sí. Los terceros son good, que pasa a the best, bad, que pasa a the worst, y far, que pasa a the furthest o the farthest. Esos son los 3 rebeldes, ¿vale? Entonces no es el 3, es el 1, bien, porque solo tiene una sílaba y le ponemos EST. ¿Sí? Entonces de hot, que es caliente, pasa a hottest. La más caliente. Cartagena es la ciudad más caliente en Colombia. ¿Listo? Vamos con este. Colombian coffee is the most delicious beverage in the world. Es la bebida más deliciosa del mundo. Entonces, delicious, ¿en qué grupo quedó? ¿En el 1, el 2 o el 3? En el 2. En el 2. En el 2. Bien. Perfecto, bien. ¿Tiene más de 2 sílabas? ¿Tiene 2 o más sílabas? Delicious. Entonces le ponemos most. Delicious. Los superlativos son parecidos a los comparativos, solo que ahora usamos EST, most, y siempre vamos a usar the. Así como en los comparativos siempre usábamos el than, ¿se acuerdan? En superlativos siempre vamos a usar el de. Vamos a practicar entonces este pedacito.
Vamos a completar oraciones de acuerdo a las imágenes y a las opciones, ¿vale? En esta sí tienen opciones, no como la de ahorita. Entonces, in my class. Si ustedes leen que dice in my class, ¿estará comparando solo 2 personas o más de 2 personas en un grupo? Más de 2 personas. Más de 2 personas, es un grupo, in my class, o sea, todo el curso, como decimos en Colombia decimos el curso, en Estados Unidos y en países angloparlantes dicen la clase, pero en el curso, James is, ¿cuál usarían? ¿Toles, de toles o toler? The toilets. De toles, perfecto, bien, bien, bien. La azul no, porque no tiene el de, y hay que usar el de en superlativos. Y la naranja no, porque no están comparando 2, están comparando muchos. De toles, perfect. Listo. What about this one? New York is Cha-Cha-Cha City in the United States. The biggest. The biggest, bien. Pau, ¿por qué no la roja? Porque le falta el D. Porque le falta el D. Y entonces, ¿cuál de las dos, la azul o la naranja? La naranja. Ok, sí, es la naranja. La diferencia entre el azul es que el azul solo tenía una G. Y eso pasa cuando tu adjetivo, cuando el adjetivo tiene solo una sílaba, es una regla de escritura, ¿listo? Cuando el adjetivo solo tiene una sílaba y termina en consonante, vocal y luego otra vez consonante, como este caso big, solo tiene una sílaba y es consonante, vocal, consonante, ahí nos toca duplicar la última consonante y nos queda o bigger si es comparativo o biggest si es superlativo. Otro ejemplo es hot. Hot, consonante, vocal, consonante, solo una sílaba, duplicamos la T. Es una regla de escritura que van a ver por ahí también en el cuestionario y en las siguientes evidencias. Listo, ahora esta. Today is, y tenemos que hacerlo con bad. Day of my life. The worst. The worst. Bien. The worst. The worst. Y es Nico y es Pau. Ajá. Entonces, no es de baddest porque este bad es un rebelde y no sigue la regla. Entonces, no se puede poner EST porque a él no le gusta, se siente mal. Ah. Entonces, bad queda the worst. ¿Listo? Tampoco es the worst, que termina en E, porque este es el comparativo, cuando comparamos dos. Pero estamos comparando toda la vida. Es el peor día de toda mi vida. Entonces, ese es superlativo, the worst. Bien. Listo, este. The most difficult. The most difficult. Perfect. Listo. Entonces, no es la azul porque difficult es muy largo. Entonces, toca ponerle most en lugar de EST. Y no es more porque more es cuando solo se comparan dos. Y aquí habla de todo el colegio. La más difícil, la materia más difícil de todo el colegio es matemáticas. For me. Y vamos con este último ejemplo. Alex is, cha-cha-cha, a student in our school. The best. The best. The best. Sí. The best, perfecto. The best. The best. Creo que esa palabra de best la han escuchado por ahí en los juegos, en los videojuegos o de pronto en películas.
Teacher, una pregunta. ¿Cómo se Dime, Pau. dice? O sea, ¿cómo se lee THE? ¿D o T? Bueno, de hecho, yo también la digo mal a veces porque estoy muy acostumbrada al español. Pero de hecho, ninguna de las dos. La pronunciación de la TH no existe en inglés, en español. Entonces, ese es un sonido que para que tú lo puedas producir, tienes que poner la lengua entre los dientes y botar aire. ¿Sí? Entonces, ese sonido no existe en español. Y hay dos pronunciaciones, con una A, da, o con una I, di. Y la diferencia es, pronuncias da, recuerden que esta es la pronunciación de esta palabra, ¿no? Pronuncias da si lo que sigue después empieza con consonante. Y pronuncias di cuando lo que sigue empieza en vocal. Vowel. Entonces, por ejemplo, sería aquí. ¿Cómo pronunciarías esta? Di, ¿cuál? Di, sofa. Da. No, da, sofa. Porque empieza, sofa empieza en consonante. Da, sofa. Y, Impresionante. y esta empieza en vocal, entonces T, toca pronunciar. T, ¿Sí? Apple. Di, di apple. Vamos a ver aquí con esa pronunciación con los que teníamos acá. Digamos esta, cuando uno dice este pedazo que está acá en rojo, ¿cómo se pronuncia? Most. Dimos. Da, sería the most, con una A, SD. The most. O sea, siempre que sea most, toca como una A. The most expensive, the most dangerous, the most beautiful. La mayoría de adjetivos empiezan en consonante. Dime, José. No, sí, es que me equivoqué y que ahí empiezas por consonante. Sí. Y no por vocal. Esa pronunciación hay que practicarla todos los días. Listo. Bueno, hay otra parte del quiz. Voy a tratar de hacerla así rápido porque ya llevamos una hora acá y ya deben estar cansados. Pero hay otra Teacher, parte del quiz. 10. Dime. qué pena interrumpirle de esa manera. Es que antes de adelantar, es que en Sayuna está dos veces lo del cuestionario, pero hay uno que no está activo, entonces que tenía esa duda. Yo desarrollé el primero, pero ya el segundo no está activo, no se puede desarrollar nada. Pues es que hay dos. Recuerda que como son dos actividades, cada actividad tiene 3 evidencias, entonces hay 2 cuestionarios de bilingüismo. Entonces, el primero se supone que ya lo debieron haber hecho, pero todavía está abierto. Yo no lo cierro. Y el segundo se debió haber abierto el lunes. No sé si hubo algún lío ahí con la plataforma y no se abrió. ¿Alguien más ha intentado? Sí, profe, yo también lo intenté desarrollar el día de hoy en horas de la mañana y no me ¿Está permitió cerrado? ingresar. Ay, rayos y centellas. Bueno, ya reviso eso, pero aquí en el computador no puedo porque no está haciendo muchas actividades y no va a cargar. Dime.
Qué raro. Bueno, ya ahorita reviso y yo les aviso. O intenten esta noche por ahí a las 10, si todavía no están dormidos, o mañana a la mañana, porque ya ahorita después de clase, cuando acabe, reviso a ver qué pasó, ¿listo? Pero sí debería estar habilitado. Y terminemos con este pedacito, ¿vale? So, we have another kind of adjectives or characteristics that normally describe situations or feelings. Hay otro tipo de adjetivos o características que describen sentimientos o los sentimientos que producen ciertas situaciones. So, those adjectives finish in ed or ing. Esos adjetivos, que ya son diferentes, ya no son comparativos ni superlativos, pueden terminar en ed o en ing, cuando tú expresas un sentimiento, ¿vale? So, for example, excited, relaxed, shocked, surprised, confused, o exciting, relaxing, shocking, surprising, and confusing. So, we have the same adjective, but with different ending. Tenemos el mismo adjetivo o característica, pero con una terminación diferente. Excited, ed. Exciting, ing. What is the difference? That when you use ed, you are talking about the person that feels that way. Cuando el adjetivo termina en ed, es porque tú estás hablando de cómo se siente una persona frente a algo. And when the adjective finishes in ing, is because you are talking about the situation that makes you feel that way. Cuando termina en ing es porque tú estás hablando ya no de cómo se siente la persona, sino del sentimiento que genera la situación. For example, boring. Boring or bored es aburrido. Vamos a empezar con aburrido. Entonces yo puedo decir, the class, bueno, no, the class no, un muy mal ejemplo. The movie is boring. Uso el adjetivo con ing porque no estoy hablando de la persona, de cómo se siente la persona, sino de la situación. La película es aburrida. Entonces, como la película es aburrida, yo me siento, I am bored, con ed. Porque ahora estoy hablando de yo, de cómo me siento yo, de cómo se siente la persona. Ahí sí es ed, ¿vale? That is the difference. So, for example, here, vamos a ver unos ejemplos y ustedes van a completar le van a poner a esa que está en mayúscula, le van a poner ed si hablan de cómo se siente la persona, o ing si hablan de cómo está la situación. ¿Cómo la usarían acá? I often feel depressed or depressing. Depressed. Can you repeat? Perdóname. Depressed, con ed. Sí, perfecto, Pau. Ajá, depressed. Porque están diciendo yo me siento, entonces I feel depressed. Listo, bien. Vamos con esta. This 12-hour bus journey was. Están hablando del viaje en bus que dura 12 horas. Entonces sería. Exhausting. Eso, bien, Camilo. Exhausting, porque hablan de la situación, del viaje, no de la persona. Bien. Listo. Next one. Frightened es asustado. ¿Listo? O que produce miedo. Entonces, Tom was really when he saw the spider. Frightened. Sí, exacto. Frightened. Frightened. Ed porque hablamos de Tom. Tom se siente así. Y la última, a veces pueden haber dos oraciones, pero están divididas, ¿cierto? La primera oración dice, I hate these lessons. Yo odio estas clases.
La que tenemos que completar es la segunda. Lessons are always so Boring. boring. Bien, porque estamos hablando de las clases. Las clases son aburridas. No de que yo me siento aburrida, sino de que las clases son aburridas. Listo, chicos. Y eso sería los temas para el cuestionario. Yo sé que el cuestionario uno termina enseñando muchos temas, pero esos después los van a afianzar con las otras dos evidencias. ¿Listos? So, do you have any questions so far about the adjectives? ¿Les queda de pronto alguna duda sobre los adjetivos? Estoy tratando de revisarlo desayuno, pero es que a esta hora es difícil. Siempre que hagan trabajos, procuren hacerlos en la mañana porque por la noche está molestando mucho la plataforma y no carga. Pero apenas me cargue, yo reviso qué pasó con ese cuestionario. Por ahora, pues recuerden que hay 3 intentos. Se califica el intento que más tenga puntaje. El puntaje mínimo es 70. Son 15 preguntas. Recuerden dar clic en enviar todo y terminar. Y ya, eso sería todo por este cuestionario. Recuerden que cuando suba la grabación, van a ver un resumen y el resumen tiene un link que los lleva a este documento, que fue el que usamos para participar y para ver la gramática, las actividades. Entonces ustedes pueden entrar a ver todo esto que está aquí. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, o ¿Yes, más que una Camilo? pregunta, es como una novedad. Ajá. Yo las veces que he realizado pues como los cuestionarios como tal, ingreso una sola vez y de un momento a otro pues como que el cuestionario como que se buguea y se cierra la página, como que aparece un error y cuando actualizo aparece como si lo volviera a realizar otra vez, como un segundo intento o tercer intento, ya me ha pasado, pero no es porque yo lo cierre, lo termine, sino porque la página no, pues el cuestionario no carga. No sé si a alguno Ok. también le ha pasado. Sí le ha pasado a Lina también. Es más, el último cuestionario, el de la actividad anterior, lo realicé en un intento y creo que me quedaron como 3 en la plataforma, pero no fue porque yo los inicié, sino porque la página no cargaba, aparecía un error y tocaba volver a iniciar, pero quedaba como otro intento. Bueno, voy a reportar eso porque eso es un error de plataforma, pero para que yo lo pueda reportar al equipo de, pues que soluciona estas novedades, yo necesito capturas de pantalla o un video de lo que está sucediendo para que ellos entiendan y puedan arreglarlo, porque eso ya no es de configuración de mi parte, sino es un problema de la plataforma. Entonces les recomiendo, si les vuelve a pasar, porfa, toman un video, mejor un video, graban la pantalla, o sí, es mejor que graben la pantalla porque si graban desde el celular, el computador o algo así, no se va a ver bien. Entonces, si pueden grabar, porfa, la pantalla cuando vayan a empezar el quiz, el cuestionario, a ver si les sucede otra vez, me envían ese video a este correo y yo lo reenvío al sistema, bueno, a las personas a las personas de soporte para que nos ayuden con eso. Ok, profe, listo. Claro ¿Y, que sí. y les ha pasado con solo bilingüismo o con otras también? No, a mí en lo personal solo me ha pasado con las de bilingüismo, porque Bueno, solo hemos tenido un cuestionario, creo que fue de matemáticas, pero por ese no presenté novedad, solo fue como con los de bilingüismo, tanto el primero como el segundo que hemos realizado. bueno, puede ser por otra razón, pero según lo que tú me cuentas, no. A veces yo configuro los cuestionarios con un límite de tiempo.
por ejemplo, 1 hora, y si en 1 hora tú no terminas, o sea, si en 1 hora terminaste o no, la plataforma lo envía de una vez, así tú hayas terminado o no. Entonces, No, es no, que pero no, ¿cierto? ¿Qué? como le manifestaba, pues no he terminado ni, o sea, no me he tomado todo ese tiempo, me he demorado por ahí que 30 minutos, 40, 45, pero es que llega un momento en que estoy, digamos, en la pregunta 8 y cuando voy a pasar a la siguiente se queda cargando y cuando menos piensa arroja como un error. Ah, Uno ok. refresca la pantalla o refresca pues como la página como tal y se sale todo nuevamente, no queda pues como donde uno iba, sino que toca volver a iniciar de cero como si fuese otro intento. Ok, sí, no. Sí parece como más error de la página, pero me parece raro que solo pase en bilingüismo. Bueno, a mí solo me pasó con bilingüismo, no sé si a alguno más le pasó con alguna otra área, no sé. Bueno, igual les recomiendo un videito, con eso yo puedo hacer el cambio. Bueno, el cambio no, el reporte. Pero yo no sé si creo que ustedes también pueden hacer esos reportes directamente como aprendices. Hay una página que se llama saba.sena.edu.co y las credenciales de esa página son las mismas de Sayuna. saba.sena.edu.co. El objetivo de esta página es reportar incidencias en la plataforma. Entonces, ustedes como aprendices, con las mismas credenciales de Sayuna, pueden ingresar a reportar esas cosas. Entonces, si lo quieren hacer, pues háganlo así. Lo bueno de que ustedes lo hagan es que queda el caso como aprendiz y no queda el caso como instructor. Entonces, de pronto a los aprendices, pues no es que no contesten rápido ni no nos pongan cuidado los instructores, pero de pronto cuando es un aprendiz, te ponen más cuidado a esos problemas así. Entonces, también les recomiendo que lo hagan de esa manera. Pero pues si quieren también pueden enviarme el video como quieran. Listo, profe, no hay problema. Ah, Listo, chicos. Entonces voy a revisar el cuestionario y mañana por la mañana, si tal vez no. Los que me dijeron que el cuestionario no estaba habilitado son de las 6.2 o de las 6.3 o de, o de las dos fichas. yo soy de la 63. 63. ¿Y la otra persona era? De que ya salió. Bueno, igual voy a revisar las dos páginas. Entonces me regalan tal vez un mensajito por la mañana en Sayuna diciendo si ya les sirvió el cuestionario o no, por fin. Es este código GA2 24, bueno, termina en 2501, actividad 2, AA2, evidencia 1, ¿vale? Tiene que ser ese código, porque si buscan otro código, ahí sí está cerrado. Dime, Luisa. Luisa, ¿tienes la manito levantada? Buenas noches, instructora. Buenas noches, compañeros. Instructora, desde esta noche queda el cuestionario habilitado. Sí, ya voy a revisar, pues es que debería estar habilitado desde lunes, pero tal vez yo cometí un error entonces voy a revisar y revisar nuevamente porfa en la mañana y me regalas un mensaje en Sayuna a ver si ya está abierto, ¿te parece? Bueno, señora, gracias. Dale. Paula, ya está habilitado en la 62, ok, gracias, Lina. Instructora, yo soy de la 63, pero en el mío sí está habilitado. Ay, qué extraño. Deben buscar correctamente el código de la actividad porque o si no, sí les va a aparecer cerrado.
Entonces revisen muy bien. También, Está activo. Está activo. ¿Sí? ¿Sí está activo? Ah, bueno. Sí, fíjense muy bien en los códigos, ¿vale? Siempre revisen los códigos de las actividades, porque seguramente si revisan un código que diga acá, en lugar de GA2, diga GA3, ustedes están buscando es una actividad de la guía 3. Para eso son esos códigos. Miren, la primera parte del código es la guía. Guía de aprendizaje 2. La segunda parte del código ese es el código de la competencia. Entonces, este es el código de bilingüismo. El segundo código es el número de la actividad, porque digamos en bilingüismo en guía 2 hay dos actividades, actividad 1 y actividad 2. Entonces, actividad 2, AA2 y evidencia 01. Tienen que mirar muy, muy bien ese código. Sin embargo, voy a volver a revisar a ver si está activo y me cuentan mañana. Listo. Creo que ya es todo. Or do you have any more questions, maybe? No. No? Okay, listo. So thank you so much. Have a wonderful night and see you next week, I think. Bye bye. Gracias, instructora. Feliz noche. A ustedes, thank you. Feliz noche, doctora. Bye, see ya. Gracias. A ustedes, hasta luego, que estén bien.